Bueno, bienvenidos a esta tercera parte. Para la tercera parte entonces vamos a hacer lo que es la construcción de la cartera. En la construcción de la cartera es importante que nosotros identifiquemos cuáles van a ser las deflexiones siguientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las deflexiones siguientes yo no puedo empezar una cartera con una abscisa en 1296. Yo tendría que empezar con una abscisa que vaya a un múltiplo que sea o dependa de la cuerda unidad, ¿sí? De esta que ya tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer es identificar las abscisas que van a estar aquí. Pero sucede algo importante que pasa en las curvas verticales. Y es que nosotros vamos a identificar unas longitudes en X, en esta parte de acá, y esta Y, bueno, en este caso la ecuación no va a variar tanto, pero pues va a ser diferente el lado antes del PI y es diferente el lado después del PI. Es decir, porque si ustedes ven, las distancias aquí en X van de izquierda a derecha y aquí las distancias irían de derecha a izquierda. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta ahí a la hora de calcular nuestra cota roja. Por eso, entonces, vamos a identificar unas abscisas antes de esto. ¿Por qué? Si ustedes se dieron cuenta, el PCB, el PIB y el PTB pueden en algún momento tener abscisas iguales a las o ser múltiplos de la cuerda unidad. En este ejemplo no la tienen, por eso la coloqué para hacer esa parte. Igual vamos a considerar cuando no la tienen. Entonces vamos a hacer ahí unos condicionales, ya vamos para allá. Pero entonces es importante que necesitamos calcular después del PCB, ¿sí? Cuál vendría siendo el múltiplo de esa cuerda unidad, antes del PIB, cuál vendría siendo el múltiplo, después del PIB, cuál vendría siendo el múltiplo, y antes del PTB. Entonces tenemos que identificar 4 abscisas diferentes. ¿Listo? Entonces, después de PCB, antes de PIB, después de PIB y antes de PTB. ¿Listo? Siendo así, entonces, vamos a empezar aquí y vamos a decir cuál va a ser entonces esa primera deflexión. Entonces, vamos a buscar una abscisa. Y esa abscisa, entonces, va a ser igual a ¿qué? Vamos a decir aquí, esto va a ser igual a un redondeo. Vamos a hacerlo de esta manera. Sí, yo creo que lo que podemos hacer aquí, para que esta nos salga como primera deflexión, sería igualarla a un condicional. Primero vamos a empezar con un condicional. ¿Por qué el condicional? Porque resulta que van a haber unos casos de que el redondeo sea menor a la abscisa y tenemos que revisar eso. Entonces, para eso vamos a decir que vamos a utilizar la de redondear por múltiplo, la que vimos en el video anterior. ¿Y qué vamos a redondear? Esta abscisa, la del PCB, la que sigue después del PCB. Ella me la puede redondear antes del múltiplo, o bueno, decir como es 296, yo la pongo en 295, que vendría siendo menor a esa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo la voy a colocar en función de 5, ¿sí? Digamos, si yo la coloco así, quitémosle aquí el sí momentico, para que ustedes vean a qué me refiero. Entonces miren que es 1295. 1295 es menor a 1296. Entonces yo no puedo colocar solamente esto así, porque resulta que esta abscisa es menor que esta, y eso pues ahí hay un problema. Entonces por eso vamos aquí a colocar el condicional, ¿sí? Y vamos a decir, si esta abscisa es menor a la abscisa que estamos hallando, ¿sí? Bueno, la editamos desde acá para que yo creo que es más, la ven mejor desde acá. Si la vamos a editar desde acá, entonces, bueno, menor a la abscisa que estamos hablando, entonces, ¿qué va a hacer? Yo a este redondeo que acabamos de hacer, que ya me la redondeó, vamos a sumarle la cuerda unidad, ¿sí? Porque ya está en ese múltiplo. Entonces, al sumarle la cuerda unidad, pues ya me va a quedar en la siguiente. En este caso sería la 1300. Y
Si esto no se cumple, entonces déjenlo tal cual está, ¿sí? Porque quiere decir que va a ser mayor a la abscisa del PCB, entonces no va a tener ningún problema, y listo, podemos cerrar acá, y ya nos queda. Entonces vean que una vez él me hizo el cálculo, y ya es 1300, que es mayor a la 1296. Ya tenemos nuestra primera deflexión. Hagamos el de la abscisa que va antes del PIB, ¿sí? Entonces vamos a llamarla, ¿qué pasó? Vamos a llamarla pre-PIB, ¿sí? Entonces antes del PIB, y esa abscisa sería igual. Ahora va a ser casi que lo mismo, ¿sí? Lo único que me va a variar es que yo tengo que tener en cuenta que no puede ser mayor, ¿sí? Entonces sería igual a un condicional de redondear múltiplo, vamos a redondear entonces el PIB. Y entonces cuando me redondee eso, en función de la cuerda unidad, resulta que si es mayor que el PIB, que la abscisa del PIB, entonces devuélvamela y réstele, aquí tenía copiada, era la otra, bueno, igual es solamente cambiarle aquí el G23, voy a cambiárselo acá y copiarla ahora sí. Pero este G23, como es mayor, vamos a restarle la cuerda. Si esto no se cumple, quiere decir que ya es menor, entonces vamos a dejarla tal cual. ¿Listo? Entonces, esa va a ser. Miren que no, como les decía, no varía mucho la función. Miren que me está dando 1345, aquí es 1346, de una vez me está botando la anterior a esta. Entonces ahora vamos a hacer la otra, que sería la pos PIB. Y esa entonces va a ser lo mismo, pero al contrario, ¿sí? Entonces diríamos que yo tengo, podemos inclusive copiar esto, ¿sí? Casi la misma ecuación, pegarla aquí, pero entonces yo ahorita lo que debo es editarla. Acuérdense que si yo estoy parado sobre esto, yo le doy F2 y entro a editar, ¿sí? Eso es un truquito que a veces es muy útil. Miren que yo ya estoy hablando una vez de la PIB, pero entonces ahora yo voy a decirle que esto si es menor a G23, entonces súmele la C. Si no, entonces déjeme la 23. Entonces miren que ahí me bota la 1350, y estos 1346 yo necesito la 1350. Perfecto, entonces nos hizo bien el cálculo. Y ahora vamos es con la última deflexión, bueno, con la penúltima deflexión, pero vamos a llamarla última. Entonces, esta vendría siendo muy parecida a esta que hicimos aquí del pre-PIB. Eso es igual a un condicional de redondear el múltiplo. Cuando tengan seleccionada ya esta, también con Tab, que es la tecla encima del block mouse, pueden completar, ¿sí? Sin necesidad de darle doble clic. Y escogen el número. Entonces, vamos a decir que vamos a redondear esta en el múltiplo de la C. Y vamos a verificar si eso, podemos copiarla. Entonces podemos copiarla acá, que nos va a servir. Resulta que si eso es, ahí vendría siendo mayor que la abscisa del PTB, entonces colóqueme esta menos la C, y si no, entonces colóqueme la abscisa. Y de esta manera entonces ya nos queda que va a ser la 1395, que es menor a la 1396. Y estamos, perfecto, ya tenemos nuestras abscisas, ¿sí? Nuestra primera deflexión
y nuestra última deflexión con esto. Aquí, pues como a cambiar un poquito el formato, podríamos decir que se va a pintar así, y pues lo único sería que para que nos quede podríamos agrandar esta parte, y esta, si algo copiar este formato, para una vez pegarlo acá, como para mantener uniformidad. Listo. Entonces ya tenemos una parte importante con el que nos va a ayudar para el cálculo de las cuerdas. Ahora, entonces, vamos a mirar cuál es el número de cuerdas y subcuerdas. Esto que voy a hacer aquí nos puede servir por si a ustedes de pronto les interesa ya ir un poquito al cálculo de una curva asimétrica, ¿sí? Que sería como, pues no haría un video, pero pues ustedes podrían explorar cómo hacer la macro para una curva asimétrica. Entonces voy a hacer el cálculo de las curvas y las subcuerdas teniendo en cuenta si de pronto hubiera un cambio en esa longitud 1 y en esa longitud 2. Entonces, siendo así, yo aquí voy a decir, bueno, vamos a hablar de las cuerdas que hay antes del PIB y después del PIB, como yo les decía. ¿Cuáles son las subcuerdas? Que yo tenga que cambiar esta y esta acá. Entonces, eso ya vendría siendo una subcuerda. Entonces, vamos a identificarla. Y para identificar esas subcuerdas, entonces, digamos acá, yo voy a mirar si hay subcuerda antes del PIB. Entonces, podríamos decir sub C, diciendo que es la subcuerda antes del PIB, ¿sí? Como para uno guiarse. Esto igual pues son cálculos que por eso uno hace una hoja de core para que esto no quede enfrente de la de user y uno solamente haga el cálculo rapidito y uno ya sabe que ya está haciendo sus cálculos bien. Entonces, ¿qué digo acá? Hay un condicional. Ese condicional me va a decir a mí que dependo de esta abscisa, ¿sí? Bueno, voy a depender de estas abscisas. ¿Y qué voy a decir acá? Vea, si esta abscisa es igual a la abscisa del PCB más la C, o sea, directamente yo no necesito que haya una subcuerda porque ya la primera cuerda es como si yo dijera, no, es la abscisa más el C, de una vez me va a dar una abscisa, entonces yo le voy a decir, no, entonces no hay necesidad de que usted la sume, no hay subcuerda, que sería 0. ¿Cuándo es una subcuerda? Cuando es menor, cuando hay una longitud menor al C. ¿Sí? En este caso, pues habría una curva y eso querría decir que es 1. Listo. Y yo puedo llegar y decir, bueno, y habría otra subcuerda que es antes del PIB y mirar si ese PIB pues es diferente de esto. Entonces ahí lo que me tocaría decir es otro condicional, sí, que vendría diciendo que si la abscisa de acá, ¿sí? La que nosotros hallamos, la del pre-PIB, es igual a yo tener la abscisa del PIB menos la C, entonces no habría que hacer una subcuerda porque la distancia sería igual a tener esa de ahí, entonces vamos a decir que no tendrá que sumar y si esto no ocurre, entonces, perdón, esto es con coma, pues vamos a colocar 1. Listo, y entonces ahí, en este caso él me diría que serían 2. ¿Cuándo cambiaría esto? Cuando esto de pronto fuera diferente. Por ejemplo, que yo dijera que esto no es 1346, sino que esto fuera 1345. Al yo decir que esto es 1345, miren que aquí ya él no me va a calcular, bueno, sí me va a calcular aquí que sería 2. Entonces, ¿ves qué está pasando ahí? Estoy diciendo, porque me está colocando la 1295 de una vez acá, como pre-PIB. Y me está diciendo que no es menor o igual. Bueno, pero ya revisamos ese puntico. Menos mal, llegamos ahí. Vamos a dejarla así.
pero acá resulta vamos a considerar que esto sea menor o igual, ¿sí? Para que nos sirva. Entonces, lo mismo aquí, que esto sea mayor o igual, que esto sea menor o igual, y que esto sea mayor o igual. Ahora yo sí creo que si yo vuelvo aquí y pongo la 1345, entonces aquí me va a decir que hay 0 subcuerdas porque entonces ya no me considera estas dos. De una vez me las pone. Listo. Qué bueno que encontramos ese errorcito. Listo, 1346.38. Bueno. Vamos a tener 2 cuerdas, en la otra ya tenemos 0 cuerdas. Y luego iríamos a lo que vendría siendo, si esta fue la subcuerda del pre-PIB, entonces vamos a hacer la misma de la subcuerda para el post-PIB. Entonces podemos copiar esto, para no copiar todo el texto, F2, editamos, y le decimos aquí, les digo, la ecuación es básicamente la misma, ¿sí? Vamos a copiarla así, y lo único que vamos a hacer es modificar las abscisas, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando de esta, que es, vamos a hablar de la última. Miren que si yo muevo esto, entonces perdón, qué pena, venía embarrando. Si yo muevo esta, él de una vez me va diciendo, si esta es igual a la del PTB menos la C, entonces 0, y lo mismo si esta es igual a esta, después del PIB más esto, entonces 0, y ahí me va a sumar las dos cuerdas. Bien, ya tenemos nuestras subcuerdas, ahora vamos a mirar cuáles van a ser nuestras cuerdas. ¿Sí? Entonces ahora yo puedo decir cuerda, lo mismo, pre-PIB y cuerdas post-PIB. Cuando yo tenga estas cuerdas, básicamente va a hacer contar cuántos espacios tengo yo entre las abscisas, ¿sí? Y dividirlas sobre las cuerdas. Es decir, llegar y yo decir aquí, esto es igual a la diferencia entre las abscisas de antes de y después de. O sea, por ejemplo, decir, esto es igual a decir esta abscisa, que es antes del PIB, menos la abscisa después del PCB sobre la cuerda. Entonces eso me va a decir a mí cuántas cuerdas necesito yo. En este caso son 9. Lo mismo pasaría en este punto, que vendría siendo dividir, la diferencia entre la última reflexión y la abscisa después del PIB sobre la C. Entonces, para ver cuántas iteraciones tengo que hacer yo en mi hoja de cálculo, ¿sí? O en mi cartera. Entonces vamos a hacer varias iteraciones. Y entonces ya tengo la cuerda pre, la cuerda post, y aquí vamos a calcular entonces cuántas abscisas tendría yo, ¿sí? Las abscisas realmente van a ser iguales a yo tener estas cuerdas más 1, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cuáles van a ser mis abscisas? O bueno, más bien es el número de abscisas antes del PIB y el número de abscisas después del PIB. Y pues no hay mucho lío porque es decir que es esto más 1. ¿Listo? Y entonces ahí ya tenemos una parte de lo que vendría siendo nuestro cálculo.
podría quedar así. Y ampliamos un poquito esto. Si desean, ustedes pueden colocarle este formato a estas abscisas para que les quede, si lo quieren ver de esta manera. Solamente pueden copiar este formato y pegarlo acá. Bien. Entonces ya tenemos cuántas van a ser, cuáles son nuestras abscisas y cuáles van a ser nuestras puertas. Esto nos va a servir para que nuestra macro se alimente, ¿sí? Entonces la macro va a venir a alimentarse de esta parte y va a empezar a decir, listo, vamos a hacerlo de cierta manera y todo eso. Entonces vamos a dejar ya planteado cómo va a ser nuestra cartera para que en el siguiente video ya nos dediquemos netamente a la macro y sea nuestro último video. Entonces vamos a ver este formato, pegarlo acá. Aquí voy a decir cuál va a ser el punto sobre el que estoy trabajando. Aquí vamos a tener cuál va a ser nuestra abscisa. Aquí vamos a hablar de la cota. Vamos a tener una distancia X, una distancia Y, y luego vamos a tener nuestra cota roja. Aquí también vamos a dejar un espacio y vamos a repetir exactamente esto mismo. ¿Por qué vamos a repetir esto mismo? Resulta que como van a haber dos cálculos diferentes, entonces vamos a, no hay necesidad de copiar el formato, más bien es copiar esto y pegarlo acá. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar dos ecuaciones diferentes en este punto y este punto. Bueno, entonces aquí vamos a iniciar siempre con el PCB igual al PCB, ¿sí? Bueno, ahí como le coloqué el igual no me va a funcionar, no el igual, esto va a ser PCB. La abscisa, entonces esta yo puedo llamar directamente de una vez la abscisa del PCB. Voy a llamar la cota del PCB. Y la distancia X, no va a haber distancia X, vamos a colocar de una vez la ecuación de Y. O en este caso, pues, sabemos que es 0, entonces pues llamémosla también. Llamar, en este caso, cuál vendría siendo Y. Y la cota roja, en este caso, pues va a ser, ese sí me sirve mucho esta ecuación que yo tengo acá, que ya es solamente, inclusive solamente llegar y copiar esta parte de acá y pegarla acá. Lo único que vamos a hacer es cambiar aquí el formato para que nos quede el mismo color. Fíjense una cosa, y es que él de una vez me toma estos dos y ya viene referenciado con si es cóncavo o es convexa. ¿Sí? Entonces ya no hay necesidad de hacer algo, pues por eso ya tenemos la misma ecuación allá. Entonces esa la pudimos como utilizar. Aquí entonces ya nos tocaría empezar a mirar cuáles van a ser nuestros cálculos. Aquí yo tengo que colocar la primera deflexión, ¿sí? Que esa primera deflexión sería esta que yo ya calculé acá. Entonces vamos a llamarla, que va a ser 1300. Y la cota, entonces, vamos a calcularla, ¿sí? Esta cota yo la puedo calcular con esta misma que yo vine y hice acá, ¿sí? ¿Por qué con esta misma que yo hice acá? Porque me va a permitir conocer un poco, bueno, hacerlo fácilmente. Entonces, lo que yo voy a hacer es referenciarme a partir del PCB. Siendo esta, entonces, yo voy a decir acá que para no depender de la PCB y eso, entonces vamos a decirle, vamos a ir con respecto a la cota del PIB, vamos a amarrarla con F4, vamos a restarle la diferencia entre la abscisa del PIB, entonces vamos a abrir otro paréntesis, vamos a escoger la abscisa del PIB, la vamos a amarrar porque va a estar por allá y no necesito que se me mueva, y vamos a restarle la abscisa en la que voy a estar parado.
la multiplicamos, ahora sí, por la pendiente que estamos utilizando, que en este caso sería S1, sobre 100. Este S1 también es importante que lo amarremos porque también va a ser una casilla que va a estar quieta ahí. Y de ahí vamos entonces a decirle enter. Bueno, cerramos el paréntesis y él ya me calcula una vez la otra abscisa. Miren que como es una pendiente negativa debería ser menor a esta y ya me lo está calculando. Aquí vamos a calcular la diferencia de longitudes, va a ser esta menos la del C, entonces vamos a tenerla con F4. Ahí me la va a calcular. Si quieren, para que no les salga tantos decimales, la pueden disminuir, ¿sí? Pueden hacer eso o pueden llamar esta o llamarla de arriba, pues da lo mismo, para que esto no nos tenga tantos problemas. Aquí disminuyen los decimales, diría que con 3 decimales es apenas. Luego vamos a calcular la Y. La Y va a ser utilizar la ecuación de Y normal, entonces es como que yo venga acá y utilice esta ecuación que va a ser x al cuadrado multiplicado por a sobre 200L. ¿Sí? El a no se les olvide que este a es en absoluto, aquí sí es importante eso. Entonces, va a ser igual al x elevado al cuadrado multiplicado por el a en absoluto, que va a ser este a que tenemos acá, sobre 200 por L. El a entonces va a ser F4, ¿sí? No se les olvide, y la L también tenemos que colocarle el F4. Listo, entonces ahí cerramos acá y cerramos acá, y entonces ahí ya vamos a tener el cálculo de la Y. La cota roja, sí, entonces pues ya tenemos ese cálculo, pues ya unimos y lo arrastramos de una vez, y ya entonces tenemos lo que vendría siendo la cota roja. Ya luego, la tercera línea, que es la línea que vamos a copiar de ahí en adelante, va a ser que siempre va a llamar esta y le va a sumar la cuerda, ¿sí? Esto para que nosotros, como tal, ya de una vez tengamos todo cuadrado. Lo mismo es importante que copiemos el formato y lo tengamos acá, como para de una vez llamarla con eso. Entonces aquí la cota, miren que nosotros ya tenemos la ecuación, lo único que vamos a hacer es bajarla, ¿sí? Lo único que miren, el de una me va a referenciar esta abscisa, y se va a referenciar sobre estas dos de acá y sobre la pendiente 1. Entonces listo, la cota, la X, miren que es exactamente lo mismo, ya él se está referenciando desde allá, yo ya tengo la pendiente X, él me calcula una vez la Y, ¿sí? Porque va a depender de esto, ¿sí? Y el A y la L, ya lo tiene en cuenta, y lo mismo la cota roja, también fue arrastrarla, ¿sí? Estas tres van a ser importantes porque lo que yo voy a hacer es ahora empezar a copiar y pegar esta de aquí para abajo. Y aquí voy a hacer es lo que viene después del PIB. Inclusive me atrevería a copiar parte de esto, aunque pues vamos a llamarlo normal. Aquí vamos a hacer después del PIB. Después del PIB, pues yo ya tengo aquí la abscisa, ¿sí? Es solamente llamar aquí la del PIB. La cota, también es llamarla acá. El X, en este caso, ella sí va a tener una X total, ¿sí? Esa X total yo podría llamarla como que vendría siendo siempre igual a L medios la Y, yo podría utilizar la ecuación de una vez, que C1
usa, ¿sí? Que viene siendo, yo podría copiar esta de acá. Entonces miren que de una vez me referencia la X que va a tener, lo único que yo tengo que cambiar es, no, L, ya está la absoluto y las K50. Entonces ya me calcula de una vez la Y, que ustedes, si ustedes se dan cuenta, miren que yo aquí referencié, bueno, vamos a mirar aquí, 73,125 y .73,125, ya nos está dando bien. Y la cota roja, pues es lo mismo que yo copiar esta fórmula acá y pegarla acá. Entonces miren que ya no me la copió, qué pena. Control C, Control V. Y entonces miren que ahí está, ya referenciado una vez con cóncava. Y seguimos con la siguiente. Entonces, lo único que va a hacer acá es llamar la siguiente que nosotros tenemos acá, que es la post PIB. Aquí vamos a colocar ya la cota. Podemos llamar la ecuación, que viene siendo parecida a la que nosotros tenemos, solamente que nos va a variar la pendiente, ¿sí? Digamos, miren que esta de acá, si yo vengo y me la copio acá, ¿qué me va a variar? Me va a variar que esto ya no es menos, ¿sí? Sino que esto va a ser más, ¿sí? Yo sí me voy a referenciar sobre la cota del PIB y la abscisa del PIB, y lo único que tengo que cambiar es que va a ser sobre esta abscisa, porque ya va a ser una diferencia, y multiplicada ya no por la pendiente S1, sino que va a ser por la pendiente S2. Eso es lo único que me variaría. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, esta abscisa, que es la del PIB, va a ser mayor que la abscisa de acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer es invertir esta parte de acá. Y voy a decir es colocar la abscisa con la que estoy trabajando y a esa abscisa sí le voy a restar la abscisa del PIB. Eso sí me va a dar una distancia X. Perdón. Lo que pasa es que si nosotros volvemos aquí a la gráfica, miren que la X se toma desde el PTB y hacemos la resta de esto, y ese va a ser el X. Entonces sí, ahí estaba equivocado. Aquí lo que vamos a hacer entonces es, vamos a quitar todo esto y vamos a decir la abscisa del PTB, y a la abscisa del PTB en F4 le vamos a restar la abscisa con la que estoy trabajando. Y al restar eso sí me va a dar la distancia X, que esa sí se la tengo que sumar a esta parte de acá, y ya de una vez él me va a calcular la siguiente cota con la que voy a trabajar, que en este caso sería la 34,75. Como va en subida, tiene que ser mayor a esto. Entonces nos está dando bien. Y perfecto. Listo. Ahora vamos a calcular la X. La X pues sería igual a... No, calculé mal esto. Esto estaba bien como lo teníamos. Porque esto estoy hablando de la cota. La X es la que tengo que calcular así. La cota sí está mal. Estaba bien como la teníamos. Solamente va a ser que va a ser esta abscisa menos la del PIB. Sí estamos bien, sí estamos bien. 34. Listo. Ahora sí, va a ser 34,2. Que va a ser un poquito más arriba de esta. Sí. Ahora sí, la X sí va a ser igual a la abscisa del PTB en F4 menos la abscisa que yo estoy trabajando. Entonces sí me va a dar 46 y de una vez yo puedo arrastrar estas dos de acá. Y aquí ya me dice que la siguiente cota va a ser entonces 47,01. Entonces ya yo tengo en cuenta referencia a esto y referencia a esta. $50,73.
La cota roja me está dando 34.88. Cóncavo. Ah, claro. Aquí no es 50, sino que es la cota. Lo mismo esta. Sí, lo mismo allí también tenemos el error. En esta parte de acá. Sí, ahora sí, qué pena. También tenemos ese error en las cotas. Y luego ya lo que vendría siendo igual a esta más la C en F4. Lo mismo es importante que copiemos el formato para que me quede con la K. La cota una vez la voy a ir calculando, ahí ya es 26, y quedó bien. Y una vez tenemos aquí lo que va a ser la X, lo que va a ser la Y y lo que va a ser nuestra cota roja. Y entonces ahí ya nos va haciendo bien el cálculo. Listo. Entonces así quedamos. Sería que por ahora vamos bien. Ya en el siguiente video entonces vamos a hacer lo que van a hacer nuestras macros, que va a ser copiar y construir toda nuestra cartera. Hasta ahí quedamos. Cualquier duda estaré atento a los comentarios. Espero le den like al canal y suscríbanse al canal y denle like al video. Hasta luego, que tengan un buen día.